Saludos y bendiciones a todos los que nos siguen a través de nuestro canal. Estos son conversaciones que sí se publican. Bienvenido, Pastor Alexis, en esta tarde. De verdad que sí, un honor tenerte con nosotros en el programa. Después de 2 años, te tocó el turno. De verdad que sí. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo estás? Un honor estar acá compartiendo contigo, llegando a las personas que están, por supuesto, también sintonizando tu canal. De verdad que es una gran bendición, un honor para mí y bueno, recibir esa palabra y dar de gracia lo que de gracia también hemos recibido, que es lo más importante. Quiero que hoy, bueno, te lo dije en la parte de preproducción, hoy vinimos quiero que sea un material de profundidad, que hablemos, porque siempre como que nos dejamos llevar a veces simplemente por lo de arriba, por lo de encimita. Pero hay muchas personas que le dan, no sé si es que temor, le da miedo meterse a la profundidad. Pero yo creo, y quiero que me lo expliques tú, qué es lo importante o cuán importante es conocer a profundidad a Dios. Porque si bien es cierto, conocemos a Cristo como nos los presentan, como el Dios de amor. Conoce a Cristo, Cristo cambia tu vida. Muchas veces nos venden eso de que toma, acepta al Señor y tus problemas se acabarán. Pero cuando llegamos al Señor, no podemos quedarnos con ese folleto que nos presentan. Tenemos que conocerlo a profundidad. ¿Por qué? Algo importante, ¿no? Como tú comentabas al principio, la gente le da temor, terror cuando se habla de profundidad. Por ejemplo, cuando la gente tú le hablas de Apocalipsis, inmediatamente piensa en la séptima profecía, piensa en el anticristo, piensa en lo malo, piensa en cosas oscuras. Pero lo que significa Apocalipsis es revelación. Así es. Es un libro de revelación que por supuesto el Señor le otorgó ese privilegio a Juan de revelarle los últimos tiempos. Entonces, por supuesto, cuando se habla de profundidad, la gente inmediatamente piensa en algo muy difícil. Es un primer error. Un segundo error también es que la gente piensa que la profundidad es para los inteligentes. O sea, para la gente que tiene buena retentiva, para la gente que es muy lectora. Okay. Hay gente que no le gusta leer, hay gente que es más auditiva, hay gente que es más visual, pero hay muchas formas de aprender. Y aprender profundidad, por supuesto, no tiene que ver con ser un lector. Hay excepciones, por ejemplo, en mi caso, yo nunca leí una novela en la secundaria. ¿De literatura? Nunca, ninguna novela, no tuve. O sea, yo veía eso y de repente intervenía, pero yo era más matemático, era más técnico. Pero luego que conozco al Señor, Dios me convierte en lector. Y ahora sí soy lector. Y pude leer libros y puedo leer libros. Pero obviamente hoy hay tantos recursos para el que no le gusta la lectura, así es, de poder entrar y, por supuesto, en esa profundidad. Hay algo interesante. El Evangelio es fácil. El Evangelio es fácil. Evangelio significa buena nueva de salvación. El Evangelio debe presentarse fácil. Porque quien hizo lo duro fue Jesucristo, que fue morir por nosotros. O sea que para nosotros es gratuito. El Evangelio es por gracia, dice la misma Biblia. Pero obviamente una vez que nosotros hemos recibido al Señor y ya hemos aceptado el sacrificio vicario, que por cierto lo celebramos en esta semana que pasó, ya la cosa no significa de que se nos va a poner difícil, no, sino que hay una carrera. La Biblia dice que no somos salvos por obra, pero Dios preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas después de ser salvos. Entonces, obviamente, ya al caminar en nuevas obras, ya la cosa como que exige responsabilidad. Yo creo que es lo que a veces hace difícil el Evangelio para algunos, que dicen, es que el Evangelio es difícil. Yo he escuchado muchas veces decir, es que el Evangelio es para guapos. Okay. Pero yo digo la verdad, Jesús dijo, tomad mi yugo, que es fácil, y ligera mi carga. Entonces, como que es contradictorio. El problema no está en el Evangelio, el problema está en nosotros, en querer negarnos, en querer abandonar ciertas cosas, y obviamente Dios nos va demandando un poquito más. Tú a tus niños al principio, tú no les demandas nada, solamente les das el alimento. Pero a medida que va creciendo, tú vas a decirle, mira, tienes que tener responsabilidad con tu cuarto, tienes que tender la cama. Luego va al colegio, le exiges notas. Claro. O sea, no quieres, como padre, tú quieres que... Entonces comienzas a apretar tuercas y comienzas a formar. Yo creo que allí es donde entra la parte de la profundidad. Si no hay profundidad en el cristiano, no hay
no hay cambio en su vida. O sea, no solamente con la buena noticia y ser salvo, no, porque es como alguien me dijo por allí, yo me conformo con ser salvo y tocar arpa en el cielo. Imagínate la ignorancia Sí. de lo que representa el reino. Cuando el Señor llama un ejército, cuando hay profecías inclusive de reinar en esta tierra, de juzgar inclusive. Entonces, por supuesto, es falta de conocimiento y ahí es donde entra la importancia de conocer. Es importante conocer. Yo siempre recuerdo, Johanny, las palabras del apóstol Pablo cuando hablaba a las iglesias y en sus epístolas él hacía oraciones. Y yo no he visto ninguna oración, por ejemplo, yo no vi al apóstol Pablo orando por sanidad. Ahora mismo declaro, de acuerdo al amor de Dios, que el Espíritu Santo sane vuestros cuerpos y vuestra alma. No. La oración del apóstol Pablo fue muy clara. Yo oro ante Dios para que ustedes puedan conocer. Habló de conocer el amor, cuál es la anchura, la plenitud, la altura, la profundidad del amor de Cristo, ¿no? Y luego también observó al mismo apóstol Pablo diciendo, porque yo oro a Dios para que puedan recibir un espíritu de revelación y de sabiduría, y esto no tiene que ver con diferentes espíritus, está hablando del mismo Espíritu Santo en la modalidad de sabiduría y de revelación, y puedan conocer cuál es el propósito de lo cual han sido llamados y cuál es la herencia de los santos. O sea, en otras palabras, eso es profundidad. Claro. Eso no se logra solamente con un folleto, un Cristo te ama y recibe a Cristo como Señor y Salvador, porque hay propósitos en esta tierra. Y algo, ¿no? Que a Pablo se le fue revelado el misterio que a ningún otro profeta mayor, menor, el mayor de los misterios le fue revelado a Pablo. Irónico. Y es que Cristo vive en nosotros. Veía un material en estos días y una persona no creyente preguntaba, ¿cuál es el canon para llegar al cielo? ¿Cuál es como que el requisito mayor, principal para llegar al cielo? Y un predicador le decía, es la perfección. Y esta persona como que quedaba como que, ya va, pero ¿hay hombres perfectos? No. Pero en el cielo hay gente. Sí, en el cielo hay gente. Entonces, ¿qué pasa allí? El misterio que le fue revelado a Pablo. Es que Cristo no nos ve a nosotros. Si nos ve a nosotros, nos ve las fallas, o Dios el Padre no nos ve a nosotros. Si ve al ser humano, nos ve imperfectos totalmente, pero ve a Cristo. Y Cristo en nosotros representa una perfección. Johanny, y esa fue la persecución que recibió el apóstol Pablo. Primeramente Jesús, obviamente como el precursor, ¿no? Pero Pablo dijo en una oportunidad, o sea, el judío como tal no podía entender cómo una persona podía heredar el reino de manera tan fácil, porque ellos estaban sometidos a muchos reglamentos. La religión hizo mucho daño y sigue haciendo. Claro. El judaísmo es una religión que obviamente hay instrucciones dadas por Dios. Claro. Pero la ley como tal, que es lo que se practica en el judaísmo, la ley, los profetas, las escrituras, obviamente era un estado de preparación hasta que llegara el Mesías. Porque todos ellos, el mismo Jesús dijo, todos ellos dan testimonio de mí. Así es. Entonces, por supuesto, cuando tú le llegas a un judío que ha estudiado tanto, desde muy niño, inclusive ha practicado bautismos, llega y dice, mira, solamente con recibir el sacrificio de Jesús, tú eres salvo. Eso es algo que es un cortocircuito para el religioso. Entonces, ¿qué ocurre? En las religiones, al igual que el judaísmo, también hay cortocircuito, porque la religión te dice que tú tienes que hacer muchas cosas para heredar el reino. Muchas cosas para alcanzar lo que ellos en sí es la meta, dependiendo de la religión que se esté practicando. Pero el asunto está en que quien hizo la obra fue Jesús, y como tú decías, y comparto tu idea, ¿no? Y la idea del video, es que lo que se predicaba era la justicia de Dios. ¿Cómo era la justicia de Dios? Que cuando una persona acepta el sacrificio de Jesucristo, hereda la justicia de Cristo. Correcto. Entonces, cuando Dios, como tú decías, ve al ser humano, ya después que ha sido redimido, libertado, lo ve con los lentes de Jesucristo. Si él se quita los lentes, ve imperfección. Pero cuando se coloca los lentes, que es el lente de Jesucristo, la obra de Jesús, lo ve perfecto. Alguien dijo que es como si
tomara a Jesús en una mano y te tomara a ti en otra mano, cuando mira a Jesús y te mira a ti, los ve iguales, porque te mira a través de Cristo. Pero esto se logra a través de la profundidad. De hecho, eso lo explica el apóstol Pablo, como tú decías. Yo te digo irónicamente, el apóstol Pedro, siendo uno de los más preponderantes personajes bíblicos, ¿no? Aquel que recibió la revelación de que Jesús era el Mesías. Él decía que las cartas de Pablo eran difíciles de entender. Imagínate tú. Y dijo que algunos indoctos, para su perdición, lamentablemente las interpretan incorrectamente. Pero a Dios gracias que Dios nos ha dado su Espíritu Santo, que creo que es imprescindible, ¿no? Para poder entenderla, y nos ha dado paralelos, nos ha dado diferentes cartas, porque obviamente en aquel momento no existía tantos recursos como lo tenemos hoy. Ahora, día. ¿en qué te ayuda como cristiano, como creyente, esa profundidad? Crecer, me ayuda a crecer, me ayuda a conocer mi identidad. O sea, yo soy salvo, perfecto. Ajá, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? O sea, ¿qué me otorga? ¿Qué me da? Ah, bueno, eres del cielo, perfecto, ya tengo el cielo. Tienes el cielo asegurado, eso sin discusión. ¿Qué más? Tienes una identidad. Por eso es que Pablo decía, yo oro para que ustedes conozcan cuál es su herencia, propósito y herencia de los santos. Y allí santos se está refiriendo a las personas, en este caso el apóstol Pablo le escribe a los efesios, a la iglesia que estaba en Éfeso. O sea, la intención del apóstol Pablo, si ustedes logran conocer cuál es la posición que ustedes tienen, porque cuando tú lees Efesios, tú te das cuenta que en los primeros capítulos habla de posicionamiento. Y luego en el capítulo 4 en adelante se habla de exigencia en base a tu posición. Correcto. O sea, si tú no sabes cuál es tu posición, eso es como que alguien entrara, por ejemplo, a la academia de policía un día y al segundo día tú le des el uniforme y le des el armamento y ve a trabajar. ¿Cómo ese muchachito, esa persona, no sabe qué hacer con el armamento, no sabe cargarlo, puede hasta dañarse, tiene que tener una preparación. Mira, es tan terrible, tan peligroso no entrar en la profundidad siendo cristiano, pastor, que puedes hasta hacerte daño, porque entonces pueden existir experiencias espirituales y por tú no conocer lo que está pasando, por no tener el manual, en este caso es lo que yo llamaría la Biblia, tú puedes creer que algo te beneficia y te está perjudicando en el plano espiritual. De hecho, la Escritura habla de que, este ejemplo que te estoy colocando del policía, no está muy desfasado de la Biblia, porque la Escritura habla de que Él nos dio autoridad. Y esta autoridad tiene que ver con eso, la autoridad espiritual, como si fueras un soldado, donde tienes armamento. De hecho, tienes una armadura, por supuesto. La Escritura habla de una armadura. Tienes armas de defensa, armas de ofensiva, que es la espada del Espíritu. O sea, yo no puedo entender cómo una persona puede vestirse, que de paso no es algo que te lo da el nuevo nacimiento, que es cuando tú recibes a Cristo. ¿Cómo una persona puede vestirse de la armadura de Dios si no conoce la Biblia? Imposible. Porque vestirse es algo que es algo, ¿cómo te diría? Voluntario y personal. O sea, la armadura de Dios no es algo que te la coloca Dios. No. Tú te vistes. O sea, el yo vestirme representa, por supuesto, conocer. De hecho, el pasaje dice vestidos. Claro. No dice yo te he visto. No te dice yo te... O sea, o busca, o de repente entra en ayuno para poder vestirte. Ajá. Aunque, obviamente, entendemos en el contexto de que es una armadura de oración. O sea, no es conocer sin oración. Sin oración no puede caminar. Porque, de hecho, cuando termina y habla de los elementos de la armadura, habla de que tengamos diferentes tipos de oraciones, porque es que va amalgamada. El conocimiento y la oración tienen que estar unidas, tienen que estar amalgamadas. Pero no puede existir una sin la otra. O sea, oración sin conocimiento es peligroso. Conocimiento sin oración es muy peligroso porque produce envanecimiento. Hay dos cosas que acabas de nombrar que me llaman mucho la atención. Cuando hablaste sobre cuando nosotros no tenemos ese conocimiento o no vamos a esa profundidad, desconocemos nuestra identidad. Recordamos también que Jesús dijo, os daré autoridad, cosas mayores que yo podremos hacer. Ahora, ¿cuáles son esas cosas mayores que nosotros podemos hacer? Porque si no vamos a esa profundidad y vemos la película o leemos la historia de Jesús, vimos tantas cosas que hizo el Señor. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer cosas mayores que Él si no andamos en esa profundidad? No vamos a conocer
el poder que Dios nos dio, porque como hijos de Dios Él nos delega poder, nos dio una posición, una autoridad, no solamente sobre el mundo físico, sino sobre el mundo espiritual. Eso es correcto. Y otra cosa que yo creo que es la más importante, es que cuando vengan los ataques, no vamos a saber, y eso tiene que ver con la armadura, cuando vienen los ataques del enemigo, si no conocemos las herramientas que Dios nos dio, el poder del nombre de Jesús, el poder de la sangre, el poder de la palabra, el poder, la autoridad, o sea, si no conocemos todas esas cosas, el diablo lo va a zarandear, porque no hay un conocimiento, no hay una base. ¿Qué edificación se hace sin base? Un viento cualquiera lo va a llevar. Ahora, de ahí es la importancia de tener este conocimiento. Totalmente. De hecho, el apóstol, cuando habla en el capítulo 4 de Efesios, que habla de los dones espirituales, que a uno constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y para allá vamos ahorita. Bueno, no sé si me estoy adelantando. Dice que para que ellos están colocados allí para formar. ¿Qué indica esto? Que estas personas tienen que estar formadas. Claro. Tú no puedes formar si no estás formado. Y esta formación tiene que ver con profundidad. Y esto es lo que nos permite no caer en diversas doctrinas erradas. Exacto. Y por eso es que hay tantas denominaciones, por falta de conocimiento, aunque hay gente que dice, pero es que lo que pasa es que interpretan la Biblia a su manera. Bueno, hay reglas de interpretación y hay una materia que se llama hermenéutica, que no es bíblica ni es cristiana. La hermenéutica es una ciencia que estudia la correcta interpretación de X cosas. Por supuesto, si tú aplicas una excelente hermenéutica, tú vas a poder entender que la Biblia se interpreta a sí misma y no hay manera de poder caer en ese tipo de errores. Pero los errores vienen es por eso, porque hay gente que se dice muy común acá en nuestra jerga, que es que somos loros, somos loritos, repetimos y no nos estamos dando cuenta que lo que estamos diciendo está fuera totalmente de contexto bíblico. Vamos a hablar un poquito de los ministerios, porque si bien es cierto, es uno de los temas de debate que ahora más que nunca en las redes sociales es un toma y dame, ¿no? Personas que dicen que para este tiempo no hay apóstoles, no hay ministros, no hay nada, que eso era para el tiempo de Cristo. Y luego leemos en la palabra donde dice, y a unos constituyó Dios, ¿ok? Sí. Pero los constituyó, ¿para qué? Para seguir formando a la iglesia a la imagen de Cristo. Quiere decir que es mi posición. Mientras haya iglesia en la tierra, hay ministerios para formar esa iglesia. Y vemos cómo atacan, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros con eso? Seguir predicando, seguir formando. Porque el hecho de que Dios te llame como pastor, como evangelista, esa posición no es para hacernos ego de que soy ahora, mira la posición que tengo, no. Yo creo que lo que tenemos que reconocer es que mientras mayor responsabilidad tenemos como ministerio o como ministro que Dios nos llamó, es que vamos a una calidad de servicio muchísimo mayor. Eso es correcto. Mientras mayor responsabilidad Dios te da, el servicio va a ser mucho mayor, y es lo que la gente no entiende. La gente ve, no, ahora es apóstol, ahora mira, servicio, le sirven, tal. No, si Dios, mira, a veces a mí me saludan y me dicen apóstol, y yo, Dios lo quiera. Porque sé la magnitud de responsabilidad delante de Dios que eso lleva. Dios me llamó como pastor y quién sabe si Él viene y todavía soy pastor, gloria a Dios, pero el hecho es que estamos llamados como ministros de Dios para formar una iglesia. Yo siento que hay gente que, por ejemplo, a veces hay contradicción porque dicen con respecto a lo que es la parte del apostolado, y se respeta, por supuesto, porque hay mucha línea en todos los ámbitos, que algunas que dicen que sí, otras dicen que no, pero es que no hay un segmento en la Biblia que muestre la separación, ¿no? O sea, y a unos constituyó apóstoles, profetas, y entonces luego, más adelante, o sea, no hay una desaparición como tal. Obviamente ahí también tiene que ver mucho con la aparición a nivel de Hechos de los Apóstoles, donde aparecían primeramente eran maestros y profetas, y luego aparecieron los apóstoles. Pero el punto está en que Dios es el mismo siempre. Y yo creo que hay dispensaciones, ¿no? Si se puede decir de esta manera. Hay tratos, para que lo entendamos mejor. Dios no trata hoy al ser humano como lo trató al principio. Es decir, que al principio, para tú poder agradar a Dios, tú tienes que llevar
un animal, en el caso del pueblo de Claro. Israel. Ya hoy no, hoy los 3 sacrificios que actualmente están vigentes es el sacrificio de alabanza, el sacrificio que tiene que ver con presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo y el sacrificio del dar. Dice que está el sacrificio del dar a Dios. Son los únicos 3 sacrificios que hoy están vigentes. Pero entonces la iglesia como tal no puede haber separación de la iglesia del primer siglo a la iglesia de hoy. Eso es lo que yo veo. Hay gente que dice, es que la iglesia primitiva, o sea, pero es que ahora somos que, o sea, Es la misma. es la misma claro. iglesia. Yo diría, a mí me gusta más decir, y no estoy en contra de la terminología, obviamente, eso los eruditos lo enseñan. La iglesia en su comienzo, porque es que la iglesia primitiva me separa a mí. Iglesia primitiva y iglesia contemporánea. Yo creo que la iglesia en su comienzo y la iglesia de hoy. Claro. Pero es la misma. Si la iglesia del comienzo tuvo apóstoles, ¿por qué la iglesia de hoy no tiene apóstoles? ¿Por qué? No, porque es que esos apóstoles eran del Cordero. Esos apóstoles del Cordero obviamente fueron 12, se acabó. Estamos claros. Pero es que el apostolado de Pablo y los demás apóstoles que vinieron después es un apostolado diferente a los 12 apóstoles. Así es. Hay discusión de que supuestamente Matías fue una carnalidad de los apóstoles cuando echaron suerte, pero eso es algo que no se puede decir, no se puede juzgar. ¿Cómo tú vas a juzgar a los apóstoles que se equivocaron echando suerte cuando eso es una práctica que se hacía en ese momento? Así es. El punto está que el apóstol Pablo tuvo preponderancia con respecto a los apóstoles del Cordero, porque le fue revelada una mayor gracia, e inclusive él dijo en una oportunidad, yo he trabajado más que todos ellos, pero después dijo, hey, pero no ha sido yo, ha sido la gracia de Dios en mí. Entonces, no hay por qué no creer que pueden existir apóstoles de la misma característica, y es lo que nosotros pensamos. Y con respecto a lo que tú dices, realmente, ministro, ¿qué significa? Servicio. Servidor. Pasa que la gente a veces confunde ministros y de repente lo mete en la parte política, y el ministro generalmente es el líder, es aquel que toma decisiones, es aquel que le sirven, es aquel que le espera una limusina, es aquel que tiene guardaespaldas. Pero en la escritura, ministro significa servidor. Entonces, los ministerios, pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, son servidores con mayor, como dices tú, mayor responsabilidad. Y esto es algo que creo que la mayoría, no voy a decirlos todos, pero la mayoría de los que somos ministerio, no sé si a ti te pasó, huimos de esto. Porque parece que Dios como que te muestra en qué te va a meter para luego llamarte, ¿no? Así es. Porque eso que yo veo que anhelan tanto un ministerio y yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, no saben lo que están pidiendo. Así es. Quédense tranquilo, Así quédense limpiando el asiento, quédense haciendo cualquier cosa, pero porque esto es una mayor responsabilidad y algo importante, no sé si lo has notado, en cualquier gremio, no solamente en el gremio cristiano, evangélico, aún en lo que no es cristiano, es que a los líderes, específicamente, principalmente a los pastores, se nos exige tanto. O sea, no podemos fallar. O sea, una persona falla y no, él falló, no hay problema. Él, ¿qué hacer en la iglesia? Bueno, él atiende a la gente, atiende a los niños. Pero si un pastor falla, nadie lo perdona. Uh-huh. Y entonces se ha idealizado esos ministerios y han hecho mucho daño. Y creo que los culpables de eso han sido los mismos pastores que a veces nos hemos mostrado infalibles. Infalible, correcto, esa es la palabra. Y obviamente porque tenemos que dar ejemplo. No. Yo creo que el ejemplo se debe dar en la vulnerabilidad. Yo creo que yo debo mostrar que yo también fallo, yo también peco, que yo tengo debilidades, que yo también soy tentado, que de repente caigo a veces en tentaciones, porque eso no me hace a mí más espiritual, al contrario, me identifica con los discípulos que sí me siguen. Pero Jesús no fue así, pero Jesús no pecó. Jesús no pecó. Pero Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. Gloria a Dios por Pablo. Yo estoy tratando de ver si logro algo, aunque sea cerca de Pablo. Pero mientras tanto estoy luchando porque nosotros vemos en la Escritura que el mismo Pedro, siendo un apóstol como tal, falló. Y yo creo que también Pablo falló. Tuvo que haber fallado, aunque no se registra, tuvo que haber fallado también. O sea, no hay cosa tal de que estemos en perfección, como tú decías, pero sigamos caminando a la perfección. Pero claro, tenemos que mostrar, pastor, la vulnerabilidad. Y que obviamente, aunque tengamos una posición de mayor responsabilidad, que la gente pueda entender de que nosotros también somos seres humanos. Ahora, ¿cómo ve la iglesia eso, no? Porque ese ejemplo que acabas de dar pasa mucho. De hecho, hay iglesias que se han disuelto porque un líder simplemente peca.
y la gente lo veía como un superhombre, ¿no? O sea, que no pecaba, que es intachable, pero salió su humanidad a flote, falló. ¿Cómo debe tomar un miembro, una persona que vea a un líder que falla? Tiene que caminar en misericordia. Yo creo que la iglesia, pasa que es terrible lo que es la religiosidad en la iglesia. Yo te lo dije, la religión ha hecho muchísimo daño. Horrible, 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 porque la religiosidad no perdona. La religiosidad te exige y no perdona. Obviamente, cuando apartamos la religiosidad de nuestro corazón, independientemente del ministerio que tengamos, siempre tiene que caminar la misericordia. Yo he conocido líderes que de repente han fallado, han confesado eso delante de sus feligreses y han dicho qué hacen conmigo, y algunos feligreses la iglesia los ha perdonado, algunos no, se han ido y otros se han quedado, respaldando a ese ministerio que está arrepentido de su falla. Hay otros que dicen no voy a aceptar porque yo no perdono que él haya hecho eso, pero es que el asunto está en que ven la paja del hermano y no ven la viga que tiene. O sea, porque no somos perfectos. Creo que ese espíritu inmisericordia que está en el ser humano tiene que echarlo fuera y empezar a caminar en misericordia, porque cuando decimos, Señor, perdóname como yo también perdono a aquellos que me ofenden, yo creo que cuando si un líder cayó, yo tengo que buscar perdonarle. Ahora yo sé que si hay consecuencias, el líder tiene que cargar las consecuencias. Y como iglesia, yo debo entender que mi líder tiene que tener sus consecuencias, pero no darle la espalda. No decir, ya él es un anticristo, o lo que he escuchado muchas veces, Giovanni, es un falso. O sea que mientras no fallé, era un verdadero. No podemos desechar a las personas de esa manera porque caemos en legalismo. Ahora, quiero que nos expliques, Alexis, porque hay muchas personas que dicen que porque una persona quizás aceptó a Cristo y caminó dentro del evangelio 5 años, 3 años, colócale el tiempo que tú quieras, y esa persona comete un pecado, falla, y la gente empieza a señalar. Y hay muchas personas que se atreven a decir, nunca conoció a Dios. ¿Es eso cierto? ¿O es que cayó ante una debilidad? Porque, te digo, yo he visto muchas personas que han caminado y han hecho grandes cosas en servicio, personas servidoras, personas comprometidas con la obra. Y después de un tiempo pecan y la gente lo señala y sale uno por allá diciendo, es que nunca conoció el Espíritu Santo, es que nunca conoció a Dios. Yo en esta parte, obviamente, es muy controversial esa pregunta que me estás haciendo. Yo creo que todos los extremos son malos, porque todo extremo es religiosidad. El que dice, no conoció a Dios, o sea, es un extremo, claro. Es un extremo. Yo veo al hijo pródigo. El hijo pródigo se descarriló, sabemos la historia, se fue con mujeres, desperdició todo lo que era la riqueza del padre, la herencia. Pregunto yo, ¿él dejó de ser hijo? No. O sea, yo no puedo decir que una persona que haya hecho, y después que tuvo tiempo en el Señor, perseverando y de repente falle, yo no puedo decir que esa persona no conoció al Señor. Es mi percepción, porque yo no soy quien para juzgar. Lo que sí te voy a decir es esto, yo no puedo decir si sí o si no. Así es. Porque solo Dios sabe. Correcto. Pero si yo digo que no, estoy fallando. Entonces digo, es un extremo. Decir que no es un extremo. Decir que sí es un extremo también, porque quien sabe es el Señor. De hecho, la misma escritura dice que cuando tú ves a una persona, a un siervo caer, dice que para su Señor está en pie, él es poderoso para levantarlo y mantenerlo firme. O sea, tú no eres quien para jugar al criado ajeno, dice la Biblia. O sea, criado ajeno es siervo ajeno. Pero nosotros es fácil decir, no, él no conoció, él sí conoció, él es falso, él es verdadero. Sí, sentarnos en silla de juez. Está jugando y obviamente no es tu siervo, es el siervo del Señor. Poderoso es él para mantenerle firme, dice la Biblia. Él levanta al caído, fortalece al débil. Entonces obviamente es muy difícil crear un juicio de valores y un juicio de su salvación, porque solo Dios conoce si realmente le conoció o no le conoció. Pero tú me dirás, saldrá el religioso y dirá, pero por su fruto los conoceréis. Cuando la escritura habla de que por su fruto los conoceréis, señores,
en el contexto, por eso es que hay que estudiar, Así pastor. es, así es. Allí está hablando de los falsos profetas. Se está hablando del evangélico que hoy de repente se desanima y se aparte de la iglesia, o el cristiano, independientemente sea católico, y se aparte de su fe. No está hablando de eso. Está hablando del falso profeta que obviamente simulaba conocer al Señor. Y ese en los tiempos finales va a aparecer el Señor, hice esto, hice lo otro. Y el Señor va a decir, hacedores de maldad, nunca os conocí. O sea, no está hablando del cristiano que se desanima. O sea, hay que tener mucho cuidado con esa palabra. Pastor, pero también hay otra palabra que dice que el árbol, si el árbol es bueno, va a dar buenos frutos. Exacto. Si el árbol es malo, pues, sí. Ok, pero escucha bien, nosotros somos seres humanos y hay algo importante. Y eso es algo que yo le enseño mucho a los discípulos que Dios me da la oportunidad de tener. Escuchen bien. El mismo libro que habla de Dios también habla de Satanás. Así es. La Biblia que habla de Dios también dice que no ignoréis las maquinaciones del enemigo. Si hay maquinaciones, ¿esas maquinaciones para qué son? Para destruirte, para hacerte caer. No deis lugar al diablo. ¿Cómo yo? ¿Qué ocurre para mi vida dar lugar al diablo? ¿Qué me va a hacer daño? ¿Y qué va a dañar? Mi vida espiritual. ¿Y qué significa eso? Que me puedo apartar. Entonces, el diablo está buscando que la persona que realmente le está buscando al Señor, está caminando, deje de caminar, se desanime, deje de congregarse, camine en pecado, falle, peque. Pero el asunto está en que el Señor no es como algunos religiosos. El Señor está como el padre del hijo pródigo, con los brazos extendidos y con corazón perdonador. Pastor, por esa palabra que usted está diciendo es como sinvergüenciar a la gente. No. Dios conoce el corazón. Ahora, si tú en conciencia sabes que esto está mal y tú te desenfrenas en el pecado, tú posiblemente tienes que autoanalizarte y decir, ¿realmente yo conocí al Señor? Porque hay dos fuentes que uno dice, es que esa gente se va al infierno. Yo creo que lo más peligroso es pensar y decir, ¿será que jamás conocieron al Señor? Pero tiene que ser una pregunta, autoevaluación. Autoevaluación, claro. Pero no eres tú quien para decir si Johanny es una persona de Dios o de repente es una persona que no es correcta delante de Dios, una persona que todavía no ha conocido al Señor. Alexis, ¿cuántos años tienes pastoreando ya? Ya vamos para 20 años pastoreando. Comenzamos en el 2005. Vamos a cumplir 20 años. ¿Qué crees tú que te falta en esta carrera de vida que Dios te entregó? ¿Qué te falta alcanzar? Bueno, yo creo que alcanzar en cuanto a la parte espiritual, muchas cosas. Cuando yo observo a Pedro diciendo de que era difícil entender lo que el apóstol Pablo enseñaba en sus cartas, nosotros apuradito entendemos lo que el apóstol Pablo. Creo que me falta conocer más en intimidad con el Señor. Me falta conocer más de su carácter. Y cuando digo conocimiento, no se entienda con teología. No. Teología es aprenderse un libro de varias ciencias teológicas. No. Es conocerle personalmente. Creo que me falta un poco más. No estoy conforme con, por ejemplo, lo que dijo el apóstol Pablo cuando dice de que él estimó todo lo que él tenía. Él tenía mucho conocimiento. Él tenía el judaísmo, era fariseo, era de la tribu de Benjamín, tenía influencia, y él dijo, yo estimo esto como basura con tal de conocer a Jesús. O sea, y conocer a Jesús, y allí Pablo no está hablando acerca de la salvación. Allí Pablo está hablando de profundidad, de profundidad en su relación. Yo creo que me falta más profundidad en la relación con Dios. No estoy conforme. Y creo que no vamos a llegar nunca a estar conforme, porque eso lo vamos a alcanzar a la plenitud cuando ya no tengamos este obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo? Estar en esta tierra. Porque estamos acá ausentes en el Señor mientras estemos vivos, presentes por la fe. Pero cuando ya dejemos esta tierra, vamos a estar presentes al Señor sin necesidad de tener fe. Tienes un pullover que dice Guerreros de Cristo. Ese movimiento, ¿cómo lo ves? ¿Hacia dónde camina el movimiento Guerreros de Cristo? Bueno, esto es un honor para mí. Esto fue una sorpresa de parte del Señor para nuestra vida, para nuestra familia. Un evento
me nombraron guerrero del año y me dieron este pullover y el que menos se lo esperaba era yo. De hecho, fue para mí una grata sorpresa, ¿no? Pero Guerrero de Cristo es un movimiento evangelístico con muchas ganas de que la gente conozca del Señor. Comenzó con ganar un grupo de empleados y ya pasamos los empleados, estamos ganando más que empleados porque estamos caminando en las avenidas, caravanas, obviamente con el propósito de proclamar el Señor y con el propósito de que la gente vea una nueva cara del Evangelio, ¿no? Que obviamente no es una cara nueva, es un Evangelio sí que siempre ha estado, pero lo hemos encerrado en 4 paredes, como decía el salmista Orellana, ¿no? Lo hemos encerrado en 4 paredes, lo hemos colocado en una cruz. Yo creo que si el Evangelio está encubierto es porque no lo hemos dado a conocer. Y esto es lo que en sí es el perfil de este movimiento, es dar a conocer al Señor en las comunidades, a través de obras sociales, a través de entrega de folletos, a través de las oraciones. Y por supuesto no está tampoco fuera de lo que es la parte de preparar también a las personas, porque es un movimiento que también tiene diferentes tipos de departamentos de preparación. Los adolescentes, por ejemplo, que está tu esposa, la escuela de Timoteo, que es la parte empresarial, la Universidad de Dios, que también está formando gente en la parte teológica, y bueno, las conferencias de mujeres, y quizás se me estén pasando algunas actividades que obviamente son parte, que también es de la formación, porque no solamente queda en ser salvo, hay algo más, hay algo más. Hay algo que yo observo en la Escritura, que los ángeles que están en la gloria de Dios, ellos pasan y cada vez que ven al Señor, ellos glorifican a Dios. Eruditos enseñan, exégetas enseñan que cuando ellos ven a Dios, ven algo nuevo. Y vuelven a pasar y ven algo nuevo y dan gloria a Dios. Yo creo que nosotros estamos así, de cositas pequeñas que hemos entendido de Dios. Hay muchas cosas grandes que todavía Dios ha de manifestar. No, y cómo nos gozamos, ¿no? En el sentido de que vemos el crecimiento en cuanto a la palabra que estamos logrando. No era prioridad al principio, ahora la prioridad es la palabra. Sí. Y eso alimenta, trae crecimiento espiritual y trae madurez en el pueblo, y es lo importante. Ahora vemos gente que dice, lo que más me gustó, mira, y yo recuerdo hace varios años atrás, que se le preguntaba a la gente, ¿qué es lo que más? Yo una vez hice un video sobre eso, ¿qué es lo que más te gusta de los devocionales? Y mucha gente decía, no, cuando se visten, cuando se disfrazan, no, las canciones, las alabanzas, los teatros. Y muy poca gente dijo la palabra, 2 o 3. Y ahora la gente va es porque quiere escuchar la palabra, porque hay hambre de la palabra. Y yo creo que es el logro principal que este movimiento ha hecho, que la gente pueda conocer la palabra de Dios. Alexis, yo quiero que le envíes un mensaje a todos esos hijos, a esa iglesia que nos escucha, que nos está siguiendo por las redes sociales, que seguramente quizás forman parte del movimiento, quizás no. Nosotros no somos pastores de una iglesia, somos pastores del pueblo de Dios. Y yo quiero que le envíes ese mensaje a esa iglesia que nos está viendo y que necesita de esa palabra y necesita conocer más a Cristo a profundidad. Hay algo importante, ¿no? Los Guerreros de Cristo no es una iglesia. Cuando decimos una iglesia nos referimos como a un templo como tal. Así es. Pero los Guerreros de Cristo somos la iglesia. Somos la iglesia. O sea, la iglesia no es una iglesia local, es la iglesia universal. Somos parte de la iglesia universal. Creo que en lo más profundo de nuestro corazón debe estar siempre agradar al Señor en todas las áreas, entendiendo de que sin su Espíritu Santo nosotros no vamos a poder lograr nada. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para enviarle a rogar al Padre, para enviar otro consolador. En otras palabras, actualmente quien nos capacita, nos instruye, ora por nosotros, nos guía, es el Espíritu Santo. Si nosotros le damos el lugar en nuestra vida al Espíritu Santo, nuestra vida va a cambiar y vamos a ser realmente cristianos conforme al orden y conforme a las reglas del Señor. Y creo que es el anhelo de todo corazón que realmente ama a Dios.
Amén. Gracias, Alexis, por compartir con nosotros. No, un honor para mí. Faltan muchísimos temas. Lo que pasa es que queremos hacer estos capítulos bien compactos, pero hay muchísimos temas que quizás más adelante vamos a tocar. Hay muchas preguntas. La gente hace muchísimas preguntas. Por ejemplo, por allí me preguntaron, ¿puede ser una persona cristiana o hacerse llamar cristiano, simplemente llamarse cristiano y seguir su vida como la seguía anteriormente? De ahí tenemos muchísima tela que cortar, pero ya vendrá en la segunda parte. Exacto. Bueno, esperamos que este material haya sido de provecho espiritual para todos ustedes y que esta palabra llegue a cada uno de sus corazones. Nosotros nos reencontraremos nuevamente en una próxima edición de estas que son conversaciones que sí se publican. Bendiciones. Bendiciones.